Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Hernández, soy Community Manager de Doctor Latam. El día de hoy tenemos al doctor Sergio Cruz Barajas. Él es cirujano oncólogo aquí en la Ciudad de México, en Global Oncology. Esto es en la Ciudad de México, en la colonia Roma Norte, en la calle de San Luis Potosí, número 199-3, en la delegación Cuauhtémoc. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias por esta entrevista. Pues bueno, quiero mencionar también que el doctor es, aparte de experto en tema de cáncer de cáncer de mama, también es experto en temas de cáncer de todo tipo de cáncer, que es como ovario, endometrio, gastrointestinal, tumores gastrointestinales, cirugía de estómago, cáncer de colon y recto, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, cirugía oncológica de cabeza y cuello, tiroides, tumores de cabeza y cuello y cáncer de pulmón y sarcoma. Muy bien, pues el tema del día de hoy va a ser, el tema central es la mastectomía radical con reconstrucción inmediata, pero vamos a hacer un preámbulo para, en cuanto al tema del diagnóstico del cáncer de mama. Todos hemos identificado, hemos escuchado bastante bien acerca de este tipo de cáncer durante muchos años y pues bueno, con motivo del mes de octubre, que es el mes de la concienciación acerca del cáncer de mama, pues nos dimos la tarea de entrevistar al doctor para hablar del tema. Muy bien, doctor, pues vamos a hablar, iniciar con el tema del diagnóstico del cáncer de mama. ¿Cuál es pues bueno, las medidas que toman ustedes como médicos para detectarlo? Sí, buenos días. Mira, cáncer de mama representa la patología desde el punto de vista oncológico más importante por la alta frecuencia que tiene, sobre todo en los países occidentales e incluyendo México. Cáncer de mama representa el mayor número de casos y de mortalidad. Afortunadamente, esto ha ido disminuyendo gracias al uso masivo de la mastografía en combinación con la autoexploración. Nos han proporcionado una herramienta muy poderosa para poder lograr una detección más oportuna del cáncer de mama. Como les voy a comentar un poquito más adelante, las etapas del cáncer generalmente se dividen en 4 etapas, y en las etapas más avanzadas, que son 3, locorregionalmente avanzada, y 4, que eran la gran mayoría de los casos diagnosticados de cáncer de mama, gracias al uso de la mastografía, esto se ha logrado que tengamos más etapas 1 y 2 de cáncer de mama, lo cual nos abre una gran posibilidad de supervivencia de las pacientes. Definitivamente el uso de la mastografía es lo que vino muchísimo a modificar la evolución del cáncer de mama, ya que el uso de la mastografía nos permite detectar lesiones no palpables y eso nos permite un rápido diagnóstico y abordaje para lograr una muestra de esa lesión y poder determinar si tiene cáncer de mama. Ya una vez que nosotros logramos identificar este tipo de lesiones, cuando no son palpables y son visibles en la mastografía, o cuando desgraciadamente una paciente llega con un tumor visible o palpable, una vez que nosotros ya tenemos una biopsia, es decir, una toma de muestra del tumor, ya podemos, y nos dice el patólogo que es cáncer, entonces en ese momento tenemos que pasar a la siguiente etapa, y la siguiente etapa es estadificación del cáncer. El cáncer, de una manera sencilla, lo podemos dividir en 4 etapas. La etapa 1 son tumores menores de 2 centímetros. La etapa 2 son tumores de 2 centímetros y 5 centímetros. La etapa 3 tiene tres variantes. La etapa 1 son de 3A, son tumores mayores de 5 centímetros. 3B, cuando invade la piel, y 3C, cuando ya tenemos conglomerados ganglionares voluminosos en la axila o en el cuello. Y finalmente la etapa 4 es cuando ya tenemos metástasis del tumor, es decir, encontramos implantes en sitios lejanos a la mama y que ya nos están evidenciando que ya la enfermedad puede estar en varios sitios del cuerpo. Por ejemplo, encontramos implantes en el pulmón, en el hígado, en los huesos o hasta en el cerebro. Entonces, eso es lo más temible y es lo que tratamos de evitar que las pacientes. No hay manera de evitar que las pacientes les dé cáncer de mama, ¿no? De hecho, eh, eh, luego hay algunas ideas de que se puede prevenir. No hay de hecho, no sabemos hasta el día de hoy exactamente cuáles son los factores que lo originan.
Lo único que podemos nosotros hacer es una detección más oportuna del cáncer, porque eso nos brinda, en primer lugar, una mayor supervivencia en los pacientes y segundo, nos brinda la posibilidad de ofrecerle tratamientos que ya en la actualidad han ido cambiando. Cuando nosotros hablamos del tratamiento de cáncer de mama, el tratamiento de cáncer de mama es multimodal, es una combinación de cirugía, quimioterapia, a veces radiaciones, hormonoterapia. La hormonoterapia se utiliza para el bloqueo hormonal porque desgraciadamente muchos de los cánceres de mama son activados por las mismas hormonas de la mujer, no tanto de que originen el cáncer, sino que ya una vez establecido el ambiente hormonal de estrógenos y progesterona pueden acelerar el avance del cáncer y se da, por eso se hace un bloqueo hormonal y ahora existen muchas terapias blanco que nos ayudan precisamente a tratar de controlar esta enfermedad. Cuando hablamos de etapas 1, que son tumores, la etapa 1 entre menores de 2 centímetros y etapa 2 entre 2 y 5 centímetros, el abordaje inicial es cirugía. Cuando nosotros ya palpamos, vimos la mastografía y determinamos que el tumor en conclusión es menor de 5 centímetros, podemos intentar hacer ya una mastectomía. Tradicionalmente la mastectomía se hacía una cirugía primero radical, que consistía en extirpar la mama, los músculos pectorales y los ganglios de la cadena interna, de la mamaria interna y los que van hacia la cadena externa, y era una cirugía brutal. Esa cirugía, pues prácticamente se hacía porque la gran mayoría de las pacientes presentaban estados en etapas locorregionalmente avanzadas, etapas 3 o etapas 4. Entonces, en un inicio esas cirugías, pues fueron de hecho era la única opción que tenías tú para tratar de sacar a una paciente. Posteriormente, conforme fueron evolucionando los tratamientos y se fueron entendiendo mejor cómo se diseminaba y se lo empezó poco a poco a lograr una detección más oportuna, esa cirugía se fue modificando, se preservaron los pectorales, nada más se extirpaba la mama, la piel y el pezón, y ya en la actualidad ese concepto también ha ido cambiando, derivado de la detección más oportuna de cáncer, tumores más pequeños y en los cuales se puede salvar la piel y el pezón, y de ahí es cuando se introduce ya el concepto de extirpar la mama, preservar piel y pezón, y inmediatamente colocar una prótesis. Evidentemente también salvando el pectoral, porque el pectoral se vuelve una parte importante para esta reconstrucción. Yo cuando me formé como oncólogo, me tocó una etapa en la cual mi formación fue en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional, pues en la cual, en general, no nada más en centro médico, en todo el mundo, el procedimiento estándar era esta mastectomía radical, es decir, preservar los pectorales y llevarse en bloque piel, pezón, la mama y el tejido que estaba alrededor. En mi formación como oncólogo y cuando yo empecé a trabajar, pues yo me di cuenta del terrible impacto emocional que tenía el extirpar a la mujer, a estas pacientes de esa manera, y la secuela, las cicatrices que no nada más quedaban en el tórax de la paciente, en el pecho, sino también en las emocionales, porque la paciente cuando se miraba al espejo, pues veía claramente cómo tenía una mama y la otra una cicatriz longitudinal aquí en el tórax de la extirpación. Esa cirugía fue, como comenté antes, el producto de una evolución en la cual se fue preservando incluso los pectorales porque antes no se preservaban. Y precisamente de ver eso, en algunos congresos yo empecé a ver que se empezó a hablar de la reconstrucción inmediata. En mi formación que tuve en la raza fue donde empecé a tener mi primera experiencia como oncólogo realizando este tipo de procedimientos, y posteriormente yo los empecé a desarrollar junto con la doctora Dolores Favela, que es una cirujana plástica. Empezamos a hacer una modificación en estas técnicas porque no había nadie era experto en estos temas, nadie, porque de hecho había muchos tabús acerca si se debería hacer si se podía preservar la mama. De hecho, la cirugía no preserva la mama. La cirugía se lleva por completo la mama y lo único que preservas, si no está afectado, es el pezón. Entonces nosotros hicimos una modificación, en lugar de hacer una incisión como se hace en los aumentos de mama, en el pliegue mamario inferior, nos fuimos hacia la zona, a la línea axilar externa, para tratar de evitar de dejar cicatrices en las zonas escotadas de la mama, y nos facilitaba la disección de los ganglios axilares.
Empezamos con esa técnica, pero se nos presentaba otra situación. Al colocar la prótesis, pues la prótesis no se va a fijar así nada más porque la metiste ahí. Claro. Entonces, utilizar el pectoral fue lo que nos ayudó precisamente a levantar el pectoral. El pectoral tiene esta dirección. Cuando nosotros lo levantamos y metemos la prótesis, hacemos como una especie de hamaca que nos detiene la prótesis, nos fija y nos ayuda a preservar el pectoral y le da fijación a la prótesis. Esa técnica la empezamos a desarrollar, pero se nos vino un segundo problema. Okay. Cuando nosotros hacíamos la reconstrucción de la mama que tenía cáncer, el contraste con la mama que estaba sana era muy notorio, porque pues al colocar la prótesis, la piel se amoldaba a la prótesis y la otra mama pues presentaba una caída natural y aparte por envejecimiento que se daba. Entonces lo que hicimos nosotros es proponerles a los pacientes hacer la misma cirugía en la otra mama por un doble motivo. No tanto por el estético, que sí es importante, sino también se sabe que del 8% de las pacientes con cáncer de mama, al momento del diagnóstico o en el futuro, van a desarrollar cáncer de mama contralateral, desgraciadamente. No sabemos quiénes lo van a hacer, pero sabemos que lo van a desarrollar. Entonces nosotros empezamos a hacer la cirugía en las dos mamas con ese doble motivo. El primero era prevención de cáncer en la mama sana y el segundo, evidentemente estético, dejar simétricas las mamas con la misma técnica que se aplicó, preservando piel y pezón. Nosotros ya llevamos 3 años haciendo esta cirugía y empezamos inicialmente con pacientes, sobre todo con etapas 1, con tumores menores de 2 centímetros. Entonces, posteriormente, cuando empezamos a ver el resultado que era adecuado, empezamos a utilizarlos en las etapas 2 de cáncer de mama, entre 2 y 5 centímetros. Empezamos a ver que el resultado era muy bueno y empezamos a explorar con las pacientes en las etapas 3 de cáncer de mama, a diferencia de la 1 y 2, que directamente se aborda la cirugía. En las etapas 3, el abordaje inicial es con quimioterapia. En las etapas 3 se considera una enfermedad y era una etapa sistémica, diseminado puede estar microscópicamente, aunque no lo veamos, el cáncer diseminado en otros sitios. El abordaje se inicia con quimioterapia y después con cirugía. Las pacientes que son etapas 3, en la variante de 3A, en las cuales son tumores mayores de 5 centímetros, lo que vimos es que después de la quimioterapia, muchos pacientes presentaban una involución del tumor y se hacían pequeños, se hacían de 2 centímetros, de 3 centímetros, de 4 centímetros, siendo muy voluminosos. Lo que empezamos a hacer con esas pacientes en etapas 3A, es decir, mayores de 5 centímetros, que tenían una respuesta favorable con reducción tumoral, fue empezar a hacer la mastectomía con reconstrucción en este grupo de pacientes. En las dos mamas, hacer la reconstrucción. El resultado que vimos fue muy favorable al ver que las pacientes tenían una evolución muy parecida a las de las etapas 2 respecto a la mama. Hay una situación que se da en estas etapas y en las cuales pues siempre existe una controversia, ¿no? Una etapa 3 que tiene un tumor muy voluminoso, ¿qué probabilidad tiene de recaída? La recaída puede ser en la mama o puede ser en un sitio distante. Generalmente cuando es en la mama, generalmente es que tenemos implantes de tumor en la piel o en la cicatriz. Lo que nosotros hemos visto que cuando tienen una etapa 3A y tienen una reducción importante, por lo menos el grupo de pacientes que hemos operado con etapas 3A con reconstrucción inmediata no ha tenido. Tuve una paciente muy joven de 27 años, se colocó una prótesis para aumentarse y desde que la vieron, le notaron un nódulo en la piel. Resultó ser positivo a cáncer y eso es una etapa 3B por la invasión a la piel, era muy pequeño. Aquí es una recomendación sobre todo para las chicas que se quieren colocar prótesis. Siempre se deben hacer estudios antes de colocarse la prótesis, esa es parte del protocolo. No se puede colocar una prótesis si tú tienes sospecha de que tiene cáncer de mama la paciente. En la paciente desgraciadamente sucedió. Cuando vino a la consulta, le revisé el nódulo en la mama, en la piel, se veía en la piel.
Hicimos la biopsia y resultó cáncer de mama. Pues ya te imaginarás el drama, 27 años, la chica venía de una cirugía de aumento de tamaño de las mamas, pero le dije, mira, vamos a darte quimioterapia, vamos a ver cómo respondes. El nódulo era como unos 1.2, 1.3 centímetros y posterior a la quimio se hizo más pequeño, de 1 centímetro, medía como unos 7 milímetros. Lo que hicimos fue hacer la mastectomía quitando esa isla de piel con el tumor y hicimos la reconstrucción. Sacamos las prótesis que tenía, colocamos una prótesis nueva y afortunadamente después de 4 años y medio ella ha estado evolucionando bien. Esa fue la primera experiencia que tuvimos con una paciente en etapa 3B, con invasión a la piel, no estaba en el pezón, y que respondió favorablemente. Posteriormente empezamos a ver con algunas pacientes con tumores pequeños en la piel, en las cuales al ver la respuesta favorable y ser tumores pequeños en la piel, nos llevábamos esa zona de la piel posterior a la quimioterapia y ya luego colocábamos la prótesis. Aquí sí es importante mencionar que en este grupo de pacientes, sobre todo que son etapas 3B, o sea, tumores pacientes que les invaden la piel y en las cuales tuvieron una respuesta favorable con la quimioterapia y en la mastectomía se fue la mama con esa isla de piel afectada, que las pacientes tienen que recibir radiaciones. La radiación sí llega a afectar la prótesis, no tanto que se vaya a romper la prótesis o algo, no, sino que puede deformar un poco la prótesis. Pero platicando con ellas y explicándoles esta situación de que después de la radiación podía venir un poquito de deformidad de la prótesis, lo han aceptado. Y siempre las deformidades que tiene la prótesis, sobre todo, vienen un poquito en retracción. Como la prótesis no deja de ser un plástico, al dar la radiación como que se retrae un poco o se contractura un poco. No crean que se deforma o queda, no, conserva la forma de la mama, pero como cualquier plástico tiene una cierta retracción. Lo que las pacientes valoran después de ver cuál es el futuro que les espera en una etapa 3, pues se dan cuenta que posteriormente esa prótesis incluso se puede recambiar otra vez por una que recupere la forma que tenía antes al 100%. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el campo de la reconstrucción poco a poco ha ido ganando terreno y sobre todo, ¿cuál es el objetivo que perseguimos con las pacientes? No te lo puedo yo describir, pero exactamente, pero la gran cantidad de pacientes que he operado posterior a una reconstrucción, cuando se miran las pacientes y se miran las mamas, no lo pueden creer, porque muchas de ellas tenían o mamas pequeñas o por la edad, mamas caídas, y cuando tú reconstruyes y se levantan las mamas y la piel se estira, no lo pueden creer. Y en lugar de tener caras tristes, a veces algunas no se pueden ni mirar al espejo cuando tienen una mastectomía radical, es para una de las satisfacciones que tenemos como nosotros como oncólogos y conjunto con la cirujana plástica, es cuando la paciente se mira y no puede creer que tenga una reconstrucción. Yo recuerdo entre muchos de los casos que tuve, fue una paciente que se acababa de casar, tenía 6 meses de haberse casado, 27 años y le sale el tumor. Visitó a varios oncólogos, algunos le propusieron una cuadrantectomía, que es quitar un cuadrante completo de piel de la mama, en bloque con la mama, otros le propusieron hacer la mastectomía radical. Yo cuando le propuse le dije, mira, el tumor es pequeño, se puede sacar la mama y se puede hacer una reconstrucción de las 2 mamas. Ella estaba preocupada pues, por su matrimonio. Le dije, mira, te voy a decir algo. Ahorita lo más importante no es tu matrimonio. Lo más importante es tu vida. Podemos lograr un resultado mejor con la reconstrucción. Ella aceptó, la operamos, se reconstruyó, no podía ya creer. Ella me dijo, yo toda mi vida tuve mamas tan pequeñitas que hasta me daba pena, y ahorita que me veo después de la cirugía no puedo creer tener las mamas así tan con un cambio radical. Tristemente, porque eso pasa, en muchas ocasiones, y sobre todo cuando las pacientes son jóvenes y tienen este tipo de procedimientos, pues la pareja los deja.
Eso lo vemos mucho nosotros. Cuando son más grandes los matrimonios, ya tienen más de 60 años, la paciente tiene 60 o 70 años, no sucede eso. Pero cuando son matrimonios jóvenes, sí es duro para la mujer afrontar esta situación, y más si llevan una mastectomía radical. Desafortunadamente, el esposo de esta paciente se fue, pero no sabes el gusto que nos dio en la vigilancia que tuvimos posterior con ella, como ya estaba reconstruyendo su vida y ella ya estaba teniendo otra vez una pareja. Y eso para nosotros, o sea, que una paciente pues se reincorpore a su trabajo y pueda reconstruir su vida, eso es para nosotros el punto más importante. Regresar a la paciente al estatus que tenía antes de que supiera que tenía cáncer. Y esto se puede lograr muchas veces gracias a un tratamiento que fulmine al cáncer, que lo extirpe completamente. Y ahora entendemos que la parte emocional es algo importantísimo en las mujeres. Lograr hacerles una reconstrucción en las cuales no va a dejar de ser una mutilación y no es una cirugía conservadora. Es una cirugía radical, pero preservando la piel y el pezón y reconstruyendo, podemos lograr que las mujeres tengan una cirugía de mutilación completamente ocultada con la reconstrucción, no tengan la mama. Y ya hemos abarcado, empezamos con etapa 1, con etapa 2, y ya tenemos algunos casos con etapas 3 que hemos logrado hacer la reconstrucción. Claro, la etapa 3 es más complejo porque requiere mucho dónde se ubica el tumor, cómo responde a la quimioterapia y saber que la radiación puede un poquito contracturar un poquito la prótesis. Pero lo importante, en esencia, el primer punto es la vida de la paciente. Y segundo, el punto que ha tenido importante, una vez que tú aseguras el punto número 1, que es la vida de la paciente, el punto número 2, lograr ese resultado de reconstrucción. Aquí también me meto mucho este tema porque también hemos tenido algunas situaciones controversiales, ¿no? La cirugía de reconstrucción es una cirugía de reconstrucción que tiene algunos tintes estéticos, pero no lo podemos comparar con una paciente que está buscando simplemente aumentar el volumen de las mamas. Es diferente porque los tejidos están en su posición, está la mama, se hace una incisión, se coloca por detrás de la mama la prótesis y la proyecta. Eso es un procedimiento diferente. Luego hay una paciente que en una ocasión pues ahorita voy a platicarles un poquito de las situaciones que nos ocasionan dificultades técnicas, ¿no? Se decía, oiga, doctor, es que mire la foto del artista, cómo le quedó, y le dije, mira, la cirugía de reconstrucción no es una cirugía estética. O sea, lo que estamos tratando es reconstruir las mamas. Más adelante se pueden hacer procedimientos para moldear mejor esas mamas. ¿Por qué no es una cirugía estética? Porque al sacar la mama y parte de la axila, toda esa zona va a quedar vacía y la piel y la piel aparte tiene modificaciones. Conforme la mujer envejece, pues la piel se va elongando, las manos se van cayendo. Y si tú, esa misma paciente, tú la comparas cuando tenía 20 años, cuando tenía 40, cuando tenía 60, la misma mama pues tiene cambios, les dije. Entonces yo les digo, la cirugía no es una cirugía para dejarte unas mamas reconstruidas bonitas de foto. La cirugía es para reconstruir y posteriormente se pueden dar esos retoques y amoldamientos porque, bueno, a veces los pezones quedan un poquito de lados, porque cuando las mamas van envejeciendo, la piel se enlonga y cuando metes la prótesis se tiende a ir un poquito de lado el pezón, no porque yo lo mueva, sino porque ya naturalmente el envejecimiento ocasiona ciertas modificaciones que en ese momento no lo puedes arreglar. En una cirugía mucho más sencilla se puede reacomodar el pezón a nivel central para que se vea en la posición más natural posible. Luego, pues nuestra genética también es diferente en cada paciente. Hay pacientes que son muy delgadas, hay pacientes que tienen un poquito de sobrepeso y en estas zonas axilares pues hay un poquito más de tejido adiposo, de grasa. Cuando nosotros hacemos la cirugía, pues estas zonas están un poquito más elongadas por el sobrepeso. Cuando hacemos la cirugía incluso sacamos grasa de ahí, pero
luego a veces me dicen, oiga doctor, pues es que aquí se me ve un poquito abultado, pero les explicamos, mira, esa es una situación que posteriormente se puede arreglar quitando grasa de esta zona, pero vamos, es imposible que tú en una cirugía que estamos sacando la mama y colocando una prótesis, fijándola, vamos, todo quede arreglado como si fuera una cirugía estética. Es una cirugía de reconstrucción, salva, nos da un muy buen resultado, pero nunca se va a poder comparar con una paciente pues, joven, que pues, yo tengo mamas pequeñas y quiero tenerlas un poco más grandes. Son dos situaciones completamente diferentes. Y mira que no queda mal el resultado. En las imágenes que quizás que van a estar viendo, pues ya se pueden, cuando lo vean gráficamente se van a dar cuenta del resultado tan bonito que queda en las mamas cuando hacemos una reconstrucción. Ahora, el paso que quería comentar. ¿Quiénes son las pacientes? ¿Qué edades son las que operamos? Pues prácticamente no hay una edad para decirle a una paciente que se pueda o no operar, sino más bien son lo que nos rige el primer punto es la etapa del cáncer, ¿no? Que es etapa 1 y 2 y ciertos casos de etapa 3. Segundo, ¿quiere decir que una paciente de cualquier edad se puede operar? Sí. Lo que habitualmente vemos es que las pacientes mayores de 75 años, y ya no se diga de 80 cuando tienen cáncer de mama, te dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo lo que quiero es vivir mi vida. A mí no me interesa una reconstrucción. Ya viví lo que tenía que vivir. Y ahorita lo que me interesa es que esté bien. Y muchos pacientes, la gran mayoría te dicen que ya no se llega cuando tienen más de 80 años, que a ellas no les interesa una reconstrucción. Por ahí he tenido un par de casos de pacientes de 76 y otra de 78 años que sí quisieron una reconstrucción. Ellas sí querían y no tiene absolutamente nada de malo, nada. Esa situación que de las pacientes que si tienen 70 y tantos años y se quieren reconstruir, no tienen nada de malo. O sea, lo pueden hacer. La directriz para nosotros es etapa del cáncer. Y que la paciente, pues obviamente, quiera hacerse una reconstrucción. Sí, digamos que en esta evolución de cada una de las pacientes, como usted lo está comentando, lo ha comentado durante toda la entrevista, pues se tiene que evaluar en la etapa en la que se encuentra la paciente. No sé si esté en lo cierto, doctor, cuando el paciente tiene digamos, un cáncer en una etapa, digamos, menor, se hace la quimioterapia para que no crezca ese tumor, me imagino, doctor, ¿no? Y ya después, posteriormente, hacer con el tema de la reconstrucción. Bueno, el tratamiento de cáncer, independientemente del tipo de cirugía que hagas, que sea una mastectomía radical, de las que mencioné al principio, que se preservan los pectorales, o una cuadrantectomía quitando solamente un cuadrante de la mama, o una reconstrucción, son abordajes para quitar el tumor, nada más. En esencia, el cáncer de mama, en etapas 1 y 2, es primero la cirugía, luego la quimioterapia, evaluar terapia blanco y bloqueo hormonal. En etapas 3 es primero quimioterapia, luego la cirugía, luego las radiaciones y luego la terapia hormonal y puede llevarte terapia blanco. Bueno, entendiendo eso, en esencia, se le haga una reconstrucción inmediata, se le haga una mastectomía radical modificada, que es la que se preservan los pectorales, o una cuadrantectomía, el manejo va a ser esencialmente el mismo. O sea, simplemente la cirugía es lo que puede hacernos variar, con la única connotación que decirles de que cuando se hace una cirugía conservadora, y el concepto de conservadora es cuando tú preservas tejido mamario, en este caso son las cuadrantectomías o segmentectomías, estas cirugías se tiene que dar radiación al resto de la mama para tratar de protegerla de focos ocultos de cáncer en el resto de la mama. En la mastectomía con reconstrucción no se da radiación, salvo que sea una etapa 3, no se da radiación porque el tejido mamario sale. Entonces, como pueden ver, el tratamiento de cáncer de mama va con la cirugía, con la quimioterapia, claro, en algunos casos con las radiaciones,
Y cuando las pacientes tienen receptores hormonales positivos en el tumor, se hace un bloqueo hormonal. Y ahora con el acceso a las terapias blanco, eso nos ha ayudado muchísimo, muchísimo a tener controlada la enfermedad. Ahora con las técnicas de reconstrucción estamos logrando tener resultados muchísimo más decorosos en las pacientes, pero en esencia el tratamiento va a ser el mismo, y no importa el tipo de cirugía. Ahora, una de las preguntas que me hacías al principio, el tiempo de recuperación. Bueno, como todo en la vida, cuando nosotros empezamos, les quiero compartir esto, cuando nosotros empezamos a hacer la cirugía y cuando ya empezamos a hacer la reconstrucción inmediata y cuando empezamos a hacerla ya en las dos mamas, los tiempos en quirófano, híjole, eran largos. Nos aventábamos por cada mama 2 horas, a veces 2 horas y media, y en total se hacía una cirugía de 4 horas a 5 horas. Okay. Posteriormente, con un gran anestesiólogo que es Rafael Sánchez, lo conocí en La Raza, él tuvo entrenamiento en cirugía en anestesia cardiotorácica. Cuando lo conocí, él me dijo que que las mastectomías no era necesario ponerles anestesia general, que se podía hacer con un bloqueo torácico. Y me comentó sus experiencias con bloqueos torácicos en cirugía de corazón abierto. Y me dijo, se dará cuenta que operar una mama es mucho más sencillo con un bloqueo que una cirugía. Y lo hacemos porque hay pacientes que tienen enfermedades tan terribles en el corazón o desgaste tan terrible que tu única opción es hacer un bloqueo torácico para poderlo operar, porque una anestesia general lo puede complicar. A raíz de que empezamos a trabajar con Rafa haciendo este tipo de procedimientos, casi el 95% de los procedimientos los hacemos con un bloqueo torácico. La paciente está despierta, algunas me dicen, doctor, quiero dormirme en la cirugía, y sí le ponen un sedante para que le concilie el sueño y está dormida, pero vamos, no utilizamos anestesia general. Y pues a través de los años, la modificación de la técnica y el ir puliendo los tiempos, en la actualidad nos tardamos de 2 horas a 2 horas y media en hacer la cirugía, y con un bloqueo torácico sin anestesia general, la recuperación de las pacientes es espectacular. Al reducir el tiempo de cirugía de 4 horas a 5 horas, a 2 horas, 2 horas y media, y al dejar de utilizar anestesia general y hacerlo con un bloqueo, prácticamente las pacientes se van al otro día. Las operas hoy y se van mañana. Lo que sí se tardan un poquito, y eso sí no ha habido modificación, es en el tiempo en que la paciente se recupera ya en su casa de la cirugía. O sea, una paciente que tiene un procedimiento de estos, pues es un trauma quirúrgico en la parte anterior del tórax. Y aparte, va a tener unos drenajes, porque al disecar toda esta zona se va a ver líquido, que si no ponemos un drenaje se va a acumular y puede infectarse y echar a perder la cirugía. Entonces tenemos que dejar en ambas mamas un drenaje que va por succión y va jalando el líquido para hacer que los colgajos se vayan pegando lo más rápido posible y los espacios y huecos que queden no den lugar a que se pueda acumular líquido. El proceso dura entre 2 a 3 semanas, pero es el mismo proceso que se llama con una mastectomía radical, llevándote toda la mama, de 2 a 3 semanas. Yo lo que les puedo decir a las pacientes es que el proceso de recuperación va a ser muy parecido al haberles hecho una mastectomía radical, de 2 a 3 semanas. Es el proceso de recuperación. Las pacientes, en nuestro caso, van a tener que utilizar uno de estos top para hacer ejercicio durante varias semanas posteriores a la cirugía para que les ayude a la recuperación, porque pues sí, es normal que sientan que la movilidad provoca molestias en la cicatriz, en la mama, y ellas con un top apretado pues se sienten más seguras cuando van a hacer. Pero pues digamos de que muchas pacientes de ellas al mes de la cirugía o a las 5 semanas ya las ves haciendo ejercicio, haciendo toda su rutina que tenían ellas. De trabajar, a las 3 o 4 semanas ya muchas de ellas están en posibilidad de trabajar. El problema aquí es que si va conectada a una quimioterapia, como son las etapas 1 y 2, quimioterapia posterior a la cirugía, pues acaban la cirugía, se recuperan se hace la cirugía, se recuperan 30 días y se van a la quimioterapia. Entonces, sí decirles aquí a las pacientes que lo más importante es su vida.
No importa el tipo de procedimiento, sea una mastectomía tradicional que se lleva a pie el pezón o sea una reconstrucción, tienen que seguir la secuencia de tratamientos y solamente el final, cuando ya decimos ya terminamos todo, es cuando ya lo que queremos todos, que se reincorporen a su vida laboral, si es que trabajan, que hagan lo que hacían ellas, sus actividades, y que sobre todo ellas se sientan que ya están, que lograron superar esto. Esta reconstrucción definitivamente nos ayuda muchísimo, muchísimo a la recuperación, que ligada al tratamiento que debe de llevar de extirpación del cáncer con cirugía, quimioterapia, radiaciones, hormonoterapia o terapia blanco, ligado a una reconstrucción emocional de las pacientes. Para eso nosotros es importantísimo. Ha tocado hasta bastante puntos muy interesantes, o sea, a las mujeres que finalmente, bueno, comenzando con el tema de la prevención, que es más que nada el autoexamen o autoexploración de saber si se tiene alguna anomalía en las mamas, pues inmediatamente recurrir a un especialista como usted para saber pues, cuál va a ser el procedimiento a seguir, ¿no? Seguido de, bueno, de las pacientes que ya se le fue detectado el tumor y dio positivo a cáncer, pues el determinar cómo se va a detectar, cómo se va a extirpar, cómo se va, aunque este tratamiento va a requerir la paciente de acuerdo a la etapa. Y pues posteriormente esta reconstrucción que nos acaba de platicar, que es bastante interesante, porque como bien dice, o sea, las mujeres, pues la identidad, la identidad más fuerte que tiene, pues son sus mamas, y pues bueno, a muchos pacientes, pues también a nivel psicológico, pues les afecta bastante, y es normal, ¿no? O sea, que es normal que tener una variación en el cuerpo, pues pueda cualquiera afectarnos, y en este caso, pues tener ese tipo de procedimiento, pues tan novedoso, pues es muy interesante para que las mujeres, pues recuperen su vida y a su vez, pues bueno, tengan la oportunidad de llevar una vida, como siempre la han tenido y con los cuidados que se tienen que hacer. Después de que se hace este tipo de procedimientos, me imagino que se requiere un seguimiento periódico, doctor. Sí, mira, ya nosotros ya empezamos el periodo de vigilancia cuando la paciente ya completó el tratamiento, sea cual haya sido el procedimiento quirúrgico. Si fue en etapa 1 o 2 y recibió posteriormente quimioterapia, o requirió radiaciones, o fue una etapa 3 y recibió primero quimioterapia y luego se operó y luego recibió radiaciones y terminó ya la terapia, viene ahora sí el periodo de vigilancia. El periodo de vigilancia nosotros lo tenemos estandarizado ya. El primer año posterior a la cirugía, la paciente tiene que ser evaluada cada 3 meses. Es decir, va a tener 4 visitas al año posteriores. El segundo año de vigilancia va a tener 3 visitas, va a ser cada 4 meses. A partir del tercer año es cada 6 meses y a partir del quinto año es una vez al año. Los estudios que hacemos nosotros es una radiografía de los pulmones, un estudio de huesos, que puede ser una serie ósea metastásica, que son radiografías de todos los huesos. A mí en particular yo prefiero el gamagrama óseo de medicina nuclear porque te detecta captaciones anormales. También con la serie ósea puedes ver destrucciones de huesos, sospechas de que tengas de metástasis en hueso. Y un ultrasonido de hígado. El cáncer se puede diseminar a cualquier sitio, pero los sitios más frecuentes es, primero, la otra mama, segundo, el pulmón, tercero, el hueso y cuarto, el hígado. Cuando tenemos síntomas atípicos, por ejemplo, que la paciente presenta dolor de cabeza, W o convulsiona, ahí es son datos de alarma que nos obligan a hacer una tomografía de cráneo para ver si no hubiera una diseminación al cerebro, al sistema nervioso, al cerebro. Entonces, al hacer la mastectomía bilateral, le estamos quitando un cierto riesgo a la paciente de que lo pudiera tener en la otra mama. Todas las pacientes que vigilamos de cáncer de mama tenemos que estar haciendo mastografía de la mama sana, porque, como les comenté antes, el 8% de las pacientes pueden tener recaída en la mama sana. Por eso es que el doble motivo de la reconstrucción, que es quitar la mama sana,
No es el factor más importante el estético para que se vea parecido a la mama que se operó, sino el quitarle el riesgo al cáncer de mama. Muchas pacientes me preguntan, doctor, yo, dos preguntas. ¿Tengo riesgo de cáncer de mama? Es una pregunta muy complicada. Generalmente las pacientes te dicen de que no tuvieron riesgo de cáncer, que no tienen antecedentes de cáncer de mama en su familia. Miren, más del 90% de los casos de cáncer de mama se les conoce como esporádicos. Significa que la paciente no tiene antecedente de cáncer de mama y por causas que todavía no tenemos entendidas, le aparece. Menos del 10% de los casos de cáncer de mama están asociados a un factor hereditario. Te dicen, a mi abuelita le dio, a mi mamá le dio, a mi hermana le acaba de dar, y sí, evidentemente esa paciente está en un foco rojo. Tenemos una historial médico de cáncer de mama, una herencia genética muy fuerte, y esas son las pacientes candidatas número 1 a hacerse una mastectomía profiláctica. Es decir, con esta técnica de reconstrucción inmediata, quitarle las 2 mamas y colocarle las prótesis. Ya tengo varias pacientes operadas de mastectomía profiláctica, evidentemente por una carga genética muy fuerte de cáncer de mama. Toda su familia está cundida de cáncer de mama y evidentemente en la cirugía, ahí sí aplicamos el concepto de prevención de cáncer. Y eso es importante mencionarlo. No quiero espantar a las pacientes y decirles de que el factor hereditario es muy fuerte, pero estadísticamente se presenta muy poco en las pacientes, muy poco. O sea, realmente son muy pocos los casos que tenemos con una carga genética muy fuerte. Es más probable que nos llegue una paciente esporádica que no tenía antecedente de cáncer de mama. ¿Qué es lo que nos puede ayudar? Lo que ya mencionaste tú y que te lo mencioné al principio es la mastografía. Ahora, viene la pregunta. ¿Cuándo nos debemos hacer la mastografía? Siempre les digo a las pacientes, después de los 40 años, anual. Y la mastografía se debe de hacer cuando aparentemente la paciente no tiene nada, porque cuando ya la paciente llega con un tumor, pues sí, vamos a hacer la mastografía, la biopsia y todo, pero ya llegamos a una etapa en la cual ya es palpable. La idea de la mastografía es que cuando aparentemente la paciente no se siente absolutamente nada, la mastografía nos permite descubrir a esas pacientes que les está empezando a brotar el cáncer. Es muy pequeño, no es palpable y eso nos va a brindar sobre todo la oportunidad de lo que se llama tratamiento oportuno del cáncer de mama. Van a ser tumores muy pequeños de milímetros o por lo menos menores a 1 centímetro con una probabilidad de curabilidad muchísimo más alta. Evidentemente, doctor, como lo hemos comentado, el tema de hacerse una mastectografía una mastografía, perdón, es bastante oportuno para hacerla, sobre todo, como usted lo dice, en pacientes que tienen ese historial de cáncer. Y para aunque no lo tengan, ¿eh? Aunque no lo tengan. Claro. Como el 90% de los casos van a ser esporádicos, si nosotros queremos achacárselo nada más a los que tienen un factor hereditario, pues va a ser un pequeño grupo. No, como nuestra mayor probabilidad de cáncer es que vaya a brotar en mujeres que no tienen antecedentes, después de los 40 años las pacientes se deben hacer la mastografía una vez al año. Evidentemente, doctor, nosotros tenemos una campaña que llamamos año con año, que se llama Gracias por Cuidarte, que es precisamente invitar a todas las mujeres a realizarse ese tipo de examen, aunque no, como usted lo acaba de comentar, aunque no tengan historial o teniéndolo, pues para que pierdan el miedo a realizarse. Me imagino que es un examen que no toma nada de tiempo y que sin embargo puede ayudar mucho al experto a ayudar a la paciente. Bueno, de eso te quiero comentar algo. Recuerdo mucho uno de mis maestros, el doctor Zunay Barroso, que es director médico de oncología del Centro Médico, que en una ocasión nunca se me olvida su frase que nos dijo. Si tú le preguntas a las mujeres cuál es su experiencia con haberse hecho una mastografía,
todas te van a decir, es horrible. Les ponen la mama en un aparato que les agarra la mama y se las prensa primero así, y luego agarra y les prensa la mama así, y algunas tienen las mamas sensibles, incluso al tacto simple les duele, pues ya te imaginarás cuando les agarra la plancha del mastógrafo y les apachurra la mama así, y luego en la otra posición así, es la manera como el mastógrafo nos puede ayudar aplastando literalmente a la mama, y la paciente llega y nos dice, doctor, fue horrible haberme hecho la mastografía. No es como el ultrasonido que te ponen un aparatito y no sientes nada. Les dije, no, sí, la mastografía, pues, ¿qué te puedo decir? Sí duele. Pero les digo la frase del doctor Barroso, que fue mi maestro. Es un apachurrón por la vida. Evidentemente, doctor, pues es bastante importante que se hagan este examen y pues que dejen los tabús o las ideas que han tenido otras pacientes. Si duele o no duele, como lo acaba de decir el doctor, es fundamental hacérselo a partir de los 40 años en adelante y pues bueno, así evitar consecuencias o agravamiento de la enfermedad. Pues bueno, a toda la persona que está viendo esta entrevista, les comento que pueden hacer cita directamente con el doctor para todo tipo, para varios tipos de cánceres que es experto el médico, el cirujano oncólogo. Pueden hacer cita a través de Top Doctors, pueden utilizar el botón de llamar para localizar al médico, pueden ver su agenda directamente en el perfil y pues bueno, doctor, hemos llegado un poco al cierre de la entrevista, ¿no? Por tiempos de calidad en temas de YouTube. Y pues bueno, doctor, no sé si quiera decir algunas conclusiones sobre el tema. Bueno, sí quiero decirles a las mujeres que una conclusión final. Primero, decirles que no están solas. Segundo, que hay técnicas ya muy buenas y que nos dan un resultado muy bueno parecido a las cirugías tradicionales. Y no significa que las cirugías tradicionales no funcionen, sí funcionan, pero ya tenemos más alternativas y las reconstrucciones van a ayudar. No están solas, tienen muchas herramientas para poder reconstruir su vida a las pacientes que padecieron cáncer de mama y reconstruirlas con una cirugía muy decorosa que les va a dar una mejor calidad de vida y sobre todo una curación emocional, porque pues no es fácil para una mujer lidiar primero con una enfermedad que le están viendo la muerte de frente y segundo, quedar tan mutiladas. Entonces, podemos ayudarles muchísimo a que tengan una mejor calidad de vida con la reconstrucción inmediata. Muchísimas gracias, doctor, por esta información tan interesante que nos ha compartido, sobre todo en este mes, que es el mes del cáncer de mama. Evidentemente, no hay que hacer ese tipo de difundir esta información no solamente este mes, sino que es todo el año para que las mujeres pues, tengan conciencia de hacerse una mastectomía y pues bueno, recurran a un especialista para que sean ayudadas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la entrevista. Bye.